Muy buenos días a todos. En nombre del Instituto Nacional de Normalización y de nuestro director ejecutivo, don Sergio Toro Galleguillo, le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a este seminario Herramientas y experiencias relacionadas a la sostenibilidad en la construcción. Para iniciar esta jornada, vamos a invitar al señor Francisco Maureira, ingeniero constructor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Francisco es profesional de normas del INN y ha sido el coordinador del proyecto Herramientas Normativas para el Desarrollo de la Evaluación de la Sostenibilidad de la Construcción, que da el marco para el desarrollo del presente seminario. Él nos va a presentar entonces herramientas normativas para el desarrollo de la evaluación de la sostenibilidad en la construcción. Bueno, muy buenos días. Reiterando las palabras de Jimena Pimentel, le damos la más cordial bienvenida. Felices de que estén acá acompañándonos en este segundo seminario, donde la idea es contarles un poquito de los resultados finales de este proyecto, que tiene como título Herramientas normativas para el desarrollo de la evaluación de la sostenibilidad de la construcción, donde este proyecto consta del desarrollo de seis normas técnicas, las cuales ya finalizaron, ya están terminadas estas normas. Adicionalmente hay una fase de difusión en la cual se enmarca este seminario y el seminario anterior que desarrollamos en la ciudad de Concepción, donde les contamos un poquito también a los asistentes de este desarrollo normativo. Entonces, la presentación de hoy, al igual que la desarrollada en Concepción, la he dividido en dos partes. La primera parte es un poco contarles respecto a qué somos nosotros como Instituto Nacional de Normalización, cuál es el proceso normativo, y en una segunda instancia, muy brevemente, contarles de qué se trata el proyecto en el cual, en el cual estamos desarrollando este seminario. Entonces, en una primera parte, contarles, bueno, quiénes somos y en la generalidad como Instituto Nacional de Normalización. Veo bastantes caras conocidas. Bueno, como muchos saben, el Instituto Nacional de Normalización es una fundación de derecho privado sin fines de lucro, creada el año 73, y somos continuadores legales del antiguo Inditecnor, ¿ya? Solamente a modo de ejemplificación, para quienes están más familiarizados con el área de la construcción y los materiales, se podrán encontrar con algún grupo de normas que en algún momento las estudió el Inditecnor. Ya desde el año 44 hasta el año 73 era Inditecnor, luego pasó a ser Instituto Nacional de Normalización. Dentro del rol del Instituto Nacional de Normalización, más adicional al tema de normalización, también es parte del negocio las áreas de metrología y las áreas de acreditación, ¿ya? Entonces, de esa manera se desprende, bueno, la misión y la visión del instituto, la cual ustedes, bueno, pueden leer en la página web y la pueden leer rápidamente ahí, donde como misión aspiramos a ser el organismo referente en las materias de calidad a nivel nacional. Es importante mencionar que a lo largo de la trayectoria del instituto hemos ido adquiriendo algunas membresías que nos da este carácter de reconocimiento internacional. Dentro de las membresías en el área de normalización, mencionar que somos miembros miembros participantes y además fundadores de la ISO, ¿ya? Es decir, el año 47, cuando se creó la ISO, Chile estuvo representado como uno de los miembros fundadores. Adicionalmente contamos con una membresía activa dentro de la ISO, lo cual nos permite participar y tener la voz y voto en algunas materias que se consideren importantes para la relevancia del país. Por ejemplo,
bueno, el área de gestión de calidad, que es el Comité 176, el área de gestión de medio ambiente, que es el Comité 207. Dentro de ello nosotros tenemos participación activa y lo que hacemos es, en el fondo, ir día a día participando en los comités técnicos. Adicionalmente, y a nivel regional, somos miembros también de la COPAN, que es la Comisión Panamericana de Normalización Técnica. En otras áreas, en el área de acreditación, bueno, miembros de la ILAF, ILAC y AAC, y adicionalmente en el área meteorológica, miembros del CIM y del CIPM. Dentro de la estructura organizacional, como les decía, me voy a enfocar en esta ocasión en la parte que está más abajo, donde solamente destacar las 3 áreas, que son los 3 ámbitos fuertes de el core del negocio del instituto, que es la división de norma, la división de acreditación y la división de metrología. Hay algunas unidades, hay unidades de apoyo, todo ello bajo la dirección ejecutiva, y esa dirección ejecutiva está bajo el consejo del INN, el cual en el cual está presidido por la subsecretaria, en este caso de Economía, luego de la presentación del instituto como tal, pasamos al tema de la normalización, ¿ya? Donde aquí hay ciertas preguntas que es importante realizar respecto a qué es una norma y para qué sirve la norma. Hay algunos beneficios de la normalización y cuáles son las diferencias. Muchas veces existe una confusión entre normativa técnica y reglamento técnico, la cual se va a detallar a continuación. En cuanto a la norma técnica, la norma por definición es un documento de conocimiento y uso público, es establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido. El hecho que esté la palabra consenso y aprobado por un organismo reconocido no tiene su razón de ser, dado que ahí yace la dificultad del tema normativo, ya el lograr los consensos. Ya en algunos casos los procesos normativos son bastante largos, debido a que es complejo llegar a consenso en algunos puntos en específico. Afortunadamente, en el desarrollo de este proyecto y de las 6 normativas, la verdad que lograr el consenso técnico en las normativas no fue un tema muy complejo. No obstante, se hizo el debido proceso para poder llegar a ello y finalmente ser aprobada por el organismo reconocido, que es importante mencionar que cada país, al menos, tiene un organismo reconocido de normalización. En este caso, el Instituto Nacional de Normalización es el organismo reconocido en Chile para lo que es la normativa técnica. Ejemplos dentro de la región, podría mencionar: en el caso de Argentina está IRAM, en el caso de Colombia está ICONTEC, yéndose al lado europeo, en el caso de España es AENOR, y así suma y sigue. La norma también establece reglas, requisitos o criterios para usos comunes y repetidos, ¿ya? Es decir, la idea de la normativa es establecer los criterios mínimos y también poder indicar qué es lo más utilizado dentro de una industria en particular, ¿ya? ¿Para qué sirve la norma? Solamente me voy a enfocar en el último punto, donde las normas ayudan a mejorar la calidad, seguridad y competitividad industrial, ¿ya? Es decir, que nos pone el piso, ¿ya? El piso mínimo, y también nos ayuda a que tengamos un entendimiento entre las partes, ¿ya? Estamos también hablando de que nos entrega un lenguaje común. Hay algunos requisitos que la normalización, que el proceso normativo tiene,
en la columna de la izquierda son solamente algunos aspectos los cuales indica la ISO que la normalización entrega, la normalización entrega dichos beneficios en el tema de innovación, reducción de costos, seguridad de productos, acceso a mercados globales, gestión de riesgo, impacto ambiental, gestión de la calidad, relaciones con el cliente y responsabilidad social, ¿ya? Ahí hay varios aspectos que la normalización nos permite lograr. Creo que, sí, si mal no me equivoco, en esta siguiente lámina lo que hice fue extraer de estos beneficios que hoy día que entrega la normalización y ejemplificarlos en códigos, y esos códigos significan algunas normas que nosotros podemos encontrar que apoyan o que dan sustento a estos beneficios de la normalización. En el caso de impacto ambiental, podríamos mencionar la serie de normas 14.000. En el caso de la gestión de calidad, podríamos mencionar también la serie de normas 9.000, donde la más conocida sin duda es la 9001. Y en el caso de responsabilidad social, ahí se da un caso bien particular, que existe hoy día una guía de responsabilidad social que de cierta manera entrega los principios y los criterios para aplicarla, que sería la ISO 26000. ¿Ya? De esa manera se pueden ejemplificar algunos de estos beneficios en códigos normativos. Yo les había mencionado al principio de la presentación que dentro de estas preguntas, que para qué sirve la norma, los beneficios de la normalización, también hay que hacer una distinción entre lo que es reglamento técnico y normativa técnica. ¿Y por qué lo menciono? Porque en base a la experiencia de ya varios comités desarrollados, muchas veces se tiende a confundir que la reglamentación técnica con la normativa técnica, ¿ya? Entonces, dentro de los puntos importantes a mencionar hay ciertas diferencias. La reglamentación, el reglamento técnico, perdón, es dictado por la autoridad competente, ¿ya? La autoridad competente podría ser, ejemplo, algún ministerio referente al área. No así en el caso de la normativa técnica, es por un organismo competente, un organismo reconocido, ¿ya? En el caso de Chile, como les mencionaba hace unas slides atrás, sería el Instituto Nacional de Normalización, es el organismo reconocido para el tema de la normalización. ¿Ya? En el caso del reglamento técnico, el reglamento técnico de por sí es de aplicación obligatoria, no así el tema normativo. Todas las normas son de aplicación voluntaria, a no ser que pasen por procesos posteriores y la hagan obligatoria, pero de por sí toda la normativa es de aplicación voluntaria. ¿Ya? En el reglamento técnico mantengo esa frase, es más que nada para hacer la diferencia, a pesar de que hace un tiempo atrás estuvimos discutiendo respecto a ese punto, pero en general el reglamento técnico no necesariamente es parte de un consenso, ¿ya? En el caso de la normalización técnica sí pasa por un proceso de consenso y, como les decía anteriormente, es ahí la complejidad del tema de normalización, ¿ya? Y en el caso del reglamento técnico, en el caso de un no cumplimiento, sí significa una sanción por parte de la autoridad. Y en el caso de la normativa técnica, en el caso de un no cumplimiento, podríamos mencionarlo bajo la lógica de que es una norma de cumplimiento voluntario. En el fondo, el mercado es el quien te castiga si no lo cumples, ¿ya? También les mencionaba anteriormente de que dentro de los beneficios de la normalización es que nos entrega un lenguaje común, ¿ya? Y logra que la comunicación entre las partes sea más efectiva. Lo que hago con con este slide y las dos láminas, en el fondo también ejemplificar de que nosotros en el día a día nos enfrentamos a, por ejemplo, señales que están ahí indicadas, que son que lo podemos entender fácilmente, ¿ya?
Y eso tiene un trasfondo y tiene una normalización detrás, ¿ya? O sea, las señales que están ahí indicadas también están normalizadas, ¿ya? Entonces, hasta ese punto también, más que entregar de repente normativa de requisitos o normativa de diseño, también llega a este punto como, por ejemplo, el tema del lenguaje común o, en este caso, una señalética que es fácilmente entendible por todos, ¿ya? Con respecto al tema del proceso de normalización, el esquema que ustedes ven ahí es el esquema o el flujo en realidad de cómo se desarrolla un proceso normativo, ¿ya? Donde hay dos instancias súper esenciales, que son las que están indicadas en rojo y es donde se da la discusión técnica fuerte para cada uno de los documentos técnicos. Todo proceso normativo parte con una necesidad normativa, donde esta necesidad normativa puede ser por una necesidad de parte del sector público, puede ser por parte del sector privado, o bien puede ser un interés mixto, ya sea público o privado, donde esa necesidad se manifiesta con, en el fondo, la solicitud de normalizar en algún aspecto, ¿ya? Y ahí se señala como el punto de partida para cualquier proceso normativo. En el caso de que esta necesidad normativa, obviamente con una serie de antecedentes técnicos, es aceptada y aprobada, parte el proceso normativo, y el proceso normativo sigue con el anteproyecto de norma, que es el número 2 que está indicado abajo, y este anteproyecto de norma Este anteproyecto de norma, ya habiendo definido en qué área se va a normalizar, lo que se hace es una búsqueda de antecedentes técnicos, ¿ya? La búsqueda jerárquica de la documentación es la siguiente, ¿ya? Generalmente este es casi un proceso también estandarizado, donde la búsqueda sigue esta lógica. Primero se busca la existencia de normativa internacional en el área, ¿ya? Si existe norma internacional y es atingente a lo que se espera como normalización internacional, se puede tomar como base para desarrollar el proyecto de norma nacional. Si es que se identifica la existencia de una normativa internacional, no obstante no sirve para el contexto internacional, después se va a la búsqueda en el ámbito más regional. Y el único ejemplo que ya después de varias presentaciones se me ocurre, y es como el más utilizado, es lo que hace Europa, ¿ya? Europa tiene su Comisión Europea de Normalización, ¿ya? Donde ellos generan normativa europea que, si mal no recuerdo, son 17 países que automáticamente la adoptan, ¿ya? Entonces lo que ellos tienen es una normalización a nivel regional. Nosotros como América, la verdad que estamos bastante al debe al respecto, y la verdad que se toman normativas nacional principalmente. Cada país tiene su normativa nacional. Después de la búsqueda regional, si es que la búsqueda regional existe algún documento, no obstante el documento no sirve para los fines que se espera nacional, después se hace una búsqueda a nivel nacional, ¿ya? Y a nivel nacional, cuando hablamos de nivel nacional, en el fondo buscamos algunos países que puedan tener alguna normativa al respecto, ¿ya? Y solamente, bueno, ocupé ANSI, que es americana. ¿Y por qué ANSI? No es antojadizo que lo haya puesto ahí, porque muchas veces se tiende a confundir cuál es la norma americana, ¿ya? Muchas veces en algunas áreas hay subsectores que generan sus propios documentos, ¿ya? En el caso de Estados Unidos es bien particular porque ellos, si bien tienen un organismo nacional de normalización que es ANSI, ellos además tienen varios organismos sectoriales que son súper fuertes en tema normativo, ¿ya? Ejemplos puede ser ASTM, ¿ya? ASTM es sectorial, no nacional. Bueno, el ACI, ¿ya? El código de
American Concrete Institute, ellos también generan su propia documentación, que no necesariamente es nacional, ya es sectorial, pero con el tiempo ha ido teniendo un reconocimiento a nivel nacional. El siguiente paso para poder buscar documentación ya son los organismos sectoriales, que ya les mencionaba anteriormente, y donde el ejemplo más claro es ASTM. Ya en el área de construcción hay un amplio uso de esta normativa como base para la normativa nacional. Y finalmente, en el caso que la documentación anterior exista y no sirva, o bien no exista ninguna documentación, ahí ya nos vamos a antecedentes nacionales, ¿ya? Entonces, toda esa jerarquía de búsqueda es la que se hace para poder desarrollar algún documento. En algunos ámbitos sí, no existe ningún tipo de normativa y ya hay que ir al último caso, que en el fondo se recopila todo lo que es antecedente nacional para poder generar un anteproyecto, ¿ya? Una vez finalizado toda esa búsqueda, lo que se hace es que se genera este anteproyecto de norma como un documento, y este documento es discutido en un comité de anteproyecto, que la verdad que es un comité generalmente bastante más reducido que lo que se da en la fase posterior, que es comité técnico, ¿ya? Donde generalmente lo que se convoca es un grupo, la verdad que bien acotado, de expertos para poder revisar este documento de anteproyecto. Una vez que las discusiones se sucedan y ya haya un acuerdo respecto al documento, este documento es enviado procesos internos, pero es enviado al jefe de división de normas para que apruebe el documento, para que salga en consulta pública. En esta consulta pública es donde este documento se abre para la revisión, valga la redundancia, pública, ¿ya? Donde hoy por hoy se pone a disposición de la plataforma www.consultapublica.cl todos los proyectos de normas que hoy día están en consulta pública. La ventaja de esta instancia es que quien quiera participar y sienta que tenga las capacidades técnicas para poder revisar el documento y enviar observaciones, son libres de hacerlo, ¿ya? De antemano están invitados a revisar la página para que ustedes puedan, en el fondo, detectar si hay alguna normativa en la cual les interese participar. Este proceso de consulta pública, adicional a la puesta en la página y en el sitio web que yo les indicaba, lo que se hace también es una invitación dirigida, donde nosotros contamos con base de datos y le contamos a esta base de datos, a este grupo de personas que salió X norma en consulta pública, ¿ya? Donde nosotros tenemos que procurar también, como esta base de datos, de que estén al menos las 4 partes interesadas definidas como el Estado, ciencia y tecnología, la industria y los consumidores, ¿ya? Al menos tendrían que estar las 4 partes, por lo menos en la invitación. Este proceso, también estandarizado, es un proceso que dura 60 días, es decir, de que se abre la consulta pública, son 60 días para que quien quiera se inscriba y participe y mande sus comentarios. Finalizado ese proceso, se inicia la etapa de comité técnico, que ya les mencionaba que, igual que el proceso de anteproyecto, es la etapa técnica donde se discute todos los comentarios recibidos, ¿ya? Es decir, el comité técnico trabaja con el documento que se envía en consulta pública más las observaciones. La idea es poder resolver todas las observaciones que se hayan recibido en consulta pública, ¿ya? Esa es la primera tarea que tiene el comité técnico. En casos adicionales se pueden abordar algunos temas que no hayan sido observados en la consulta pública, pero para ello es parte del proceso, el procedimiento para comité técnico, que no voy a entrar en detalle ahora, pero hay alguna forma de poder abordar comentarios que se sucedan posterior a la consulta pública. Una vez que el comité técnico haya abordado todas las observaciones, ¿ya? Y haya resuelto el documento, este documento pasa a una etapa que se llama versión final comité, que es decir, el mismo documento que fue enviado en consulta pública, pero con todas las observaciones tratadas, ¿ya? Y esa versión final comité luego se transforma, en el documento que va a consejo, ¿ya? Y esta es la etapa final, que es la etapa ya cuando se decreta la norma técnica, y que
que esta versión final se envía al Consejo del INN proponiendo de que apruebe la norma. De ahí finaliza este proceso normativo. Bueno, habiendo explicado en qué consiste el proceso normativo para quienes no estén familiarizados con este proceso, la segunda parte de la presentación ya entramos en detalle del proyecto en lo particular, donde tiene el siguiente título: Herramientas normativas para el desarrollo de la evaluación de la sustentabilidad en la construcción. Ya este es un proyecto Innova Corfo que partió el año 2015, ¿ya? El título ya lo mencioné anteriormente. Este proyecto tiene duración 23 meses, donde se inició el 9 de diciembre del 2015. Ya estamos en una etapa final, ¿ya? La verdad que nos queda muy poquitos días para finalizar el proyecto, donde el asociado mandante es el MIMBU, a través de la Secretaría de Construcción Sustentable. Este proyecto tiene un objetivo general, que es el que está indicado ahí, donde hay algunos aspectos claves que son la entrega de los principios generales y pautas para la evaluación, para la definición de indicadores, ¿ya? Las normativas desarrolladas, la verdad, que dan como el marco conceptual, ¿ya? No van tan al detalle de qué aspecto o qué temas se van a evaluar, pero sí entrega estas pautas generales, ¿ya? Donde dentro de los productos están las 6 normas técnicas, hay un informe de estrategia respecto a la temática de sostenibilidad, el cual se espera que esté finalizado para la fecha de corte del proyecto. Dentro de los productos en la etapa de difusión, bueno, están los 2 seminarios, que este sería el segundo y último seminario. Hay 2 talleres de capacitación, donde, bueno, el primer taller se desarrolló en la ciudad de Concepción y el segundo taller de capacitación está agendado para el día de mañana, donde vamos a contar más en profundidad y en detalle el tema de las normas desarrolladas y se van a dar otros aspectos también. Adicionalmente, hay una publicación técnica, la cual ya fue realizada, y finalmente hay un documento técnico. Solamente quisiera hacer énfasis en ese documento técnico, ¿ya? Ese documento técnico ya lo hemos desarrollado. La idea es tenerlo disponible para la fecha que finaliza el proyecto, que es el 9 de noviembre del presente año. Y ese documento lo que hace es recoger de cierta manera el total de las normas, lo que hace es, de cierta manera, es resumir las normas, ¿ya? Y creo que va a ser un muy buen documento para quien en el fondo quiera introducirse en esta temática y un poco entender qué es lo que se hizo en este proyecto. No van las normas en extenso, pero sí va un muy buen resumen que permite tener la visión 360 del proyecto. Y ese documento va a estar en formato PDF y va a ser enviado a ustedes una vez que esté listo, va a ser enviado por correo electrónico. También paso el aviso, la importancia de que coloquen bien su correo electrónico para que le hagamos llegar ese documento. Ya dentro de la etapa 1, solamente mencionar que está el tema de desarrollo normativo, ya ese es como el fuerte del proyecto y la verdad es la ruta crítica del mismo, ¿ya? Nos llevó los 23 meses poder desarrollar estas 6 normas. Y bueno, la etapa 2 es solamente la puesta al público de las normativas ya desarrolladas. Y la etapa 3 es la difusión de los resultados, que está compuesta por seminarios y talleres, que ya les mencionaba. La imagen que ven ahí ustedes es un poco cómo se ordena la normativa desarrollada, ¿ya? Donde tenemos en el fondo los 3 pilares de la sostenibilidad, respecto al tema ambiental, social y económico. Y las normativas, bueno, ahí están con su código ya, donde tenemos 2 normativas que son como muy generales. La primera entrega los principios generales de la sostenibilidad relacionada a la construcción. Luego hay una norma de vocabulario
que me gustaría hacer hincapié en esa norma, ya que fue la que más tiempo nos llevó la discusión, y lo que entrega es una serie de términos relacionados a la temática. Después tenemos las otras dos normativas que son los marcos de referencia para el desarrollo de indicadores, y acá se hizo la división entre edificación y obras de ingeniería civil. Luego tenemos una norma que entrega también marco de referencia para evaluar el desempeño ambiental. Ahí en gris, un poquito escondido, son propuestas que se pudiesen desarrollar a futuro, que tendría que ver con la evaluación del desempeño social y económico, ¿ya? En realidad esas son propuestas, hoy día este proyecto no lo aborda, pero a futuro podría abordarlo. Y finalmente, a nivel de producto, está la normativa de declaración ambiental de productos relacionados a la construcción, que para ello se utilizó un documento que a nivel nacional se utiliza bastante. Rápidamente, con respecto a las normativas, la número 1 sería la norma de principios generales. Para ello se utilizó de base la norma ISO 15392. Esta norma fue aprobada en mayo del 2017 y lo que entrega en el fondo son 9 principios relacionados a la temática, ¿ya? Seguidamente, con respecto a la segunda norma, es la 3419, que tiene que ver con el vocabulario relacionado a la temática. Si ustedes pueden ver, seguido al título, hay una serie de normativas, ¿ya? Lo que se quiere ejemplificar ahí, que lo que se hizo fue utilizar toda esa documentación de consulta para poder desarrollar la norma de vocabulario, que fue un trabajo bastante arduo. Finalmente, la norma chilena fue aprobada también en mayo del 2017, ¿ya? Y lo que entrega esta normativa es una serie de términos relacionados a la temática, donde bueno, me gustaría mencionar también que luego de bastantes discusiones, ¿ya? Finalmente el término preferido, ¿ya? Para el tema de sostenibilidad en la construcción se define el término sostenibilidad y no sustentabilidad, ¿ya? La verdad que fue bastante largo de poder discutir, puede sonar súper trivial, ¿ya? Pero al final acordamos indicarlos porque en términos normativos, ya el término correcto es sostenibilidad y no sustentabilidad. No obstante, sabemos que a nivel nacional se ocupa mucho el término sustentabilidad, entonces también tomamos la precaución de dejar alguna nota que se pueden ocupar indistintamente, ¿ya? De esa manera, en el fondo, abordamos lo que es la problemática nacional respecto a ese tema. Luego tenemos la norma que nos entrega el marco de desarrollo para indicadores de edificio. La norma utilizada como base es la que está indicada ahí, ISO 21929 parte 1. Esta es una revisión de una norma ya existente que data del año 2007, ¿ya? Y lo que se hace en el fondo es poner al día la normativa nacional al respecto. Y esta norma fue aprobada en agosto del 2017. Como les había mencionado anteriormente, para el desarrollo de indicadores se dividió en dos elementos, podríamos mencionar que es en dos ámbitos, uno el ámbito de la edificación y el otro el ámbito de la ingeniería civil, ¿ya? Siguiendo la misma lógica de la normativa anterior, se desarrolla una normativa que entrega también algún marco de referencia para desarrollar indicadores en obras de ingeniería civil. Y esta norma fue aprobada en agosto del 2017. La quinta norma de este paquete normativo es la norma 3049 parte 1. Al igual que la norma número 3, que es la 3048 parte 1, también esta es una revisión de una norma existente. Con eso nos ponemos al día. Se tomó la norma base ISO 21931 y lo que entrega esta norma es los marcos para los métodos de evaluación del desempeño ambiental de las obras de construcción. Ya les había mencionado que hay en el esquema que les presentaba anteriormente, hay dos casillas que están ahí como en gris,
que podría ser una propuesta futuro de poder desarrollar siguiente normativa respecto al desempeño social o ambiental. Y finalmente está la norma 3423, y esta norma es de declaración ambiental de producto de la construcción, ¿ya? Lo que se hizo fue una adopción de la norma ISO 21930, ya que consultada las partes al inicio del proyecto, fue el documento que se está utilizando a nivel nacional, perdón, y lo que se hizo fue una adopción de este documento ISO, una traducción, y finalmente se publicó como norma nacional en julio del 2017. Entonces, lo que les acabo de presentar es el detalle de cada uno de los documentos que desarrollamos, las normativas que desarrollamos. No quise entrar en el alcance que está a mano derecha, porque entiendo que se les pasó un documento donde en el fondo es repetir lo mismo. Ya ahí ustedes van a poder revisar el esquema que les presentaba anteriormente, cómo están ordenadas las normas, y adicionalmente el alcance, ¿ya? Con el alcance ustedes van a poder entender de mejor manera para qué sirve cada una de las normas. Entonces, con lo anterior, doy por finalizada mi presentación. Reitero los agradecimientos a nombre del INN por su presencia y muchas gracias. Bueno, agradecemos la presentación de Francisco Maureira. Para continuar con esta actividad, tengo el honor de dejar con ustedes al señor Rodrigo Narváez Sotomayor, quien es arquitecto y magíster en construcción sustentable de la Universidad del Desarrollo y máster en Ingeniería y Diseño Ambiental del University College London de Reino Unido. Se especializa en problemáticas asociadas a la calidad del ambiente interior de edificios y su relación con el consumo energético. Posee 10 años de experiencia dedicada a proyectos de asesoría y certificación sustentable del entorno construido. Actualmente se desempeña como profesional en la Secretaría de Construcción Sustentable, coordinando la ejecución del proyecto Red Nacional de Monitoreo y el desarrollo técnico de estándares y la futura certificación de viviendas sustentables en Chile. Dejo a Rodrigo con la presentación Iniciativas en Construcción Sustentable. Hola, buenos días. Quiero dar las gracias nuevamente, Francisco, por la invitación. Vengo en representación de la Secretaría Ejecutiva de Construcción Sustentable del Ministerio de Vivienda, y básicamente lo que quiero hacer es un repaso por todas las actividades que hemos desarrollado desde el 2013 y particularmente detenerme en algunas de las iniciativas que estamos ejecutando durante el 2017, que es un año que ha significado comenzar a ejecutar proyectos y estándares que nosotros habíamos estado definiendo con respecto a siempre el mejoramiento de la calidad de la vivienda y la disminución en el consumo de recursos. Entonces, quiero partir primero hablando acerca de la creación de esta secretaría. En 2013 se inicia el desarrollo de esta secretaría que se trabaja desde el Ministerio de Vivienda, pero es un convenio de colaboración entre el Ministerio de Obras Públicas, Energía, el Ministerio de Medio Ambiente y Vivienda y Urbanismo. El objetivo de esta secretaría principalmente es coordinarlas, todas las actividades de promoción, de difusión y fomento de la construcción sustentable en Chile. Principalmente lo que buscamos es acelerar el ritmo hacia una transición de sustentabilidad en Chile. Si bien nosotros comprendemos que el mundo está avanzando de manera acelerada en sustentabilidad, nosotros queremos adoptar ese paso, queremos estar a la altura de lo que se está haciendo internacionalmente en objetivos de sustentabilidad en la vivienda, principalmente tocando las debilidades que tenemos como país en cuanto a déficit energético y también la deuda que tenemos nosotros en cuanto a la calidad de las viviendas, que si bien
Nosotros creemos que estamos avanzando, pero estamos ya afinando un detalle súper importante que es ya poder llegar al nivel de la calidad de vida de las personas, involucrando factores que tienen que ver con la salud, factores que tienen que ver con el gasto mensual que tienen, por ejemplo, en energía, poder tocar temáticas de pobreza energética, monitoreo y también poder certificar la calidad de viviendas sustentables mediante un proyecto de certificación. Gracias. Entonces, esta línea de tiempo representa en manera resumida cuál ha sido el eje estratégico y la forma de trabajar de la Secretaría desde el año 2013. La primera actividad consistió en definir cuáles son los focos estratégicos que debe tener esta Secretaría y principalmente tratar de definir una línea base de sustentabilidad en cuanto a vivienda, para lo cual fue súper importante definir cuáles eran las brechas a las cuales nosotros nos teníamos que enfrentar desde el 2013 en adelante. La primera actividad que se tomó de manera formal por la Secretaría fue la definición de estándares residenciales, con lo que actividad que se desarrolló en conjunto con el BRE de Inglaterra, el cual asesoró a la Secretaría para definir un nivel mínimo de sustentabilidad y definir cuáles son las estrategias asociadas a ese nivel mínimo. Posteriormente, en el 2015, este desarrollo de estándares se expandió y partió también un camino hacia poder entender que la sustentabilidad no solamente se desarrolla en la unidad de la vivienda, sino que también con la relación de la vivienda con su entorno, con el entorno urbano. Por lo tanto, se partió el trabajo de una segunda versión de estos estándares residenciales y también estándares de elementos urbanos sustentables. Eso fue el año 2016 y se concluyó con el lanzamiento de los estándares de construcción sustentable y manual de elementos urbanos, que están disponibles para su descarga gratuita en la página de la Secretaría. Y se comenzó fuertemente a trabajar en difusión y proyectos que tengan que ver con medición y verificación. Finalmente, en este año nos encontramos implementando estos estándares, desarrollando instrumentos de fomento para poder acelerar la adopción de estos estándares y trabajando, por ejemplo, con el INN en el marco normativo de innovación y productividad. A lo largo de esta línea de tiempo hemos trabajado para establecer un canal permanente de coordinación con actores relevantes, ya sea en el ámbito público y privado, y también consideramos que las estrategias de sustentabilidad en cuanto a vivienda tienen que reconocer las calidades, las cualidades típicas de las regiones del país. La forma de habitar una vivienda en el norte no es la misma que el sur, y por lo tanto nosotros reconocemos esa necesidad y creemos que los estándares deben ser diferenciados, por lo menos a nivel de macrozona, que es lo que estamos trabajando hasta el momento, y posteriormente poder trabajar ya con particularidades únicas de cada región. Por favor. Entonces, los ejes estratégicos desde el principio han sido los siguientes: trabajar en la educación, difundiendo el concepto de construcción sustentable para la ciudadanía, trabajar con estándares, capacitando y mejorando la normativa. Con respecto al hábitat y bienestar, estamos velando para que la calidad de vida de las personas mejore el interior de las viviendas, asegurar construcciones de calidad y reducir los impactos ambientales. Estamos trabajando también en un eje de innovación y competitividad que intenta fomentar un ecosistema de innovación en el sector, elevar la competitividad a partir del desarrollo de nuevas soluciones y procesos de adopción de tecnologías eficientes. Por último, en relación a la gobernanza, estamos tratando de consolidar una institución nacional en construcción sustentable a partir de instancias de coordinación y comunicación con actores nacionales clave. Esto ya sea público o privado o también con el trabajo de cooperación internacional. Aquí en esta lámina aparecen algunos de los organismos con los que trabajamos en nuestras iniciativas, como por ejemplo el Construye 2025, Fundación Chile, GTZ, el Instituto de la Construcción, IDIEM, los Ministerios de Energía, Medio Ambiente y también Asociación de Oficinas de Arquitectos, Corporación de Desarrollo Tecnológico, Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, entre otros. Entonces, ahora quisiera hablarles de los estándares de construcción sustentable, que son estos estándares que se lanzaron en el año 2016, como les mencioné. En resumen, podemos decir que son un conjunto de buenas prácticas para mejorar el desempeño ambiental de las viviendas. Lo que nosotros tratamos de rescatar
mediante la publicación de estos estándares es que se puedan utilizar criterios objetivos, que sean verificables y de esta manera poder entregar una línea base de qué es lo que se considera sustentable en cuanto a viviendas de todos los niveles de clases sociales, en todas las regiones del país, independiente de los climas, del uso que se le da a vivienda. Nosotros estructuramos niveles de certificación y estrategias en 6 categorías, que son salud y bienestar, energía, agua, materiales y residuos, impacto ambiental y entorno inmediato. Estamos trabajando para definir cuáles van a ser de estos 6 categorías, de las 59 estrategias de sustentabilidad que están contenidas en estos libros, cuáles son los mínimos para poder determinar la sustentabilidad en una vivienda en Chile. Por favor. El otro estándar que yo les había mencionado hace poco es el estándar de elementos urbanos sustentables. Este documento se desarrolló con la Corporación de Desarrollo Tecnológico y trabaja con recomendaciones de sustentabilidad a través del espacio público, dirigido a todos quienes se ven involucrados en el desarrollo de este tipo de proyectos. Entonces, estos estándares, una más por favor. A diferencia de las 6 categorías, este estándar se divide en problemáticas referentes a elementos de urbanos sustentables, como por ejemplo pavimentos y circulaciones, el mobiliario, luminarias, material vegetal y sistemas de riego eficiente. Entonces, a continuación les voy a mostrar cómo estamos llevando a cabo esta implementación de estándares que, si bien fueron publicados el año 2016, en diciembre, ya estamos comenzando a ver luces de implementación de estos estándares en proyectos que se van a construir durante el próximo año, y un proyecto que acaba de ser inaugurado por la ministra de Vivienda hace unos meses atrás, que es una plaza, Anita Che Guevara, así que se les voy a mostrar a continuación. Este proyecto consiste en proyectos que se están desarrollando en las 15 regiones del país. Son proyectos que corresponden a la meta PGC número 5 de construcción sustentable del MIMBU. Particularmente seleccioné este proyecto porque se destaca básicamente por recoger el espíritu que los estándares de construcción sustentable tratan de recoger, que es que el desarrollo de integración de las especialidades de un proyecto y la relación con la comunidad son el eje central para poder desarrollar estas estrategias de certificación de manera exitosa. Este proyecto se llama Ecobarrio San Rafael, está en la región del Maule, son 40 viviendas y fue asesorado por la Universidad del Biobío para poder llevar a cabo las estrategias de sustentabilidad que están en los estándares, pero con una manera cercana siempre con la comunidad. Lo que vemos ahí básicamente es un resumen de las estrategias en la parte inferior derecha, que ya se las voy a comentar con un poco más de detalle, pero podemos ver que este proyecto involucra bastantes estrategias que tienen que ver con todas las categorías de los estándares como les decía, esto ha tenido un proceso que ha involucrado tanto a arquitectos, especialistas, académicos y la comunidad. Sigamos, por favor. Entonces, lo primero que se desarrolló en este proyecto fue talleres participativos. Normalmente, cuando existen estos talleres informativos y participativos, lo que se hace es informar a la comunidad acerca de un proyecto que ya está definido y que básicamente tiene una fecha de ejecución. Por lo tanto, la comunidad únicamente puede básicamente saber cómo va a habitar en el futuro, pero no puede involucrarse en el desarrollo y cómo va a ser, básicamente, cómo este conjunto de viviendas va a responder a las necesidades de cada zona. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se hicieron encuestas, levantamiento de información técnica y social, y lo primero que se hizo fue, en base a los estándares de construcción sustentable, determinar cuáles son las estrategias que ellos consideraban fundamentales para ellos en primera instancia. Las respuestas fueron bastante rotundas en cuanto a que la aislación térmica fue lo que más valoraron. En segundo lugar, la ventilación asociada a problemas de humedad que tenían, la orientación, la aislación acústica, temas de infiltración y seguido por ahorro de reutilización del agua, seguridad, sistemas de energía renovables, manejo de residuos y finalmente el desempeño energético. Con respecto a problemáticas de barrio, lo que más rescataron fue el tema de las áreas verdes como elemento fundamental, también temas de seguridad, iluminación eficiente,
manejo de residuos y acceso a transporte público. Una vez que se hizo esta consulta, se volvió al pizarrón y se desarrolló un proyecto de plan maestro que involucraba todas las estrategias que fueran posibles en base a un proyecto del DS-10, considerando un presupuesto súper acotado. Se desarrolló, estas son las principales estrategias de sustentabilidad a escala de barrio. En primer lugar, tratamiento, vamos a ver si funciona, ahí está, gracias. Se hizo un tratamiento en el borde del canal, se desarrollaron huertos comunitarios, plazoletas deportivas, piscinas de biofiltro, puntos limpios con compostera, un centro comunitario, multicanchas, juegos infantiles, iluminación fotovoltaica y se respetaron los bosques con especies nativas. Por lo tanto, podemos ver que la comunidad está bastante interesada en la integración y mantener un poco el desarrollo sostenible en base a actividades que fueran desarrolladas en conjunto. Entonces, ya pasando un poco a los estándares de construcción sustentable, nos vemos que ellos tomaron cada una de las categorías e implementaron a bajo costo las soluciones que estaban contenidas en estos libros, como por ejemplo el tema de la envolvente. Como yo les mencionaba, los vecinos reconocieron que el problema de la humedad era algo que los afectaba mucho, por lo tanto se trabajó fuertemente en el desarrollo de una buena envolvente térmica con buenas soluciones contra la humedad, una propuesta de ventilación que fuera acorde también a poder eliminar rápidamente el exceso de humedad en la vivienda. También desarrollaron un espacio exterior de uso privado que fue súper importante y espacios de secado de ropa que se reconoció como el fundamental lugar donde se generaba la humedad en las viviendas. Con respecto a la categoría de energía, se enfocaron en mejorar la envolvente opaca mediante un estándar alto de aislación térmica y minimizar las filtraciones de aire utilizando el manual de infiltración que desarrolló el CITEC de la Universidad del Biobío. La categoría de agua, principalmente fue el trabajo con griferías eficientes y la reutilización de aguas residuales mediante sistemas de biofiltro, lo que finalmente desembocó en un diseño de un proyecto de agua acorde con las metas de reducción de consumo en base al nivel de estrés hídrico de la región. Estas aguas finalmente se reutilizan para regar las áreas verdes del proyecto. La categoría 4, de materiales y residuos. Principalmente lo que se enfocaron fue en reducir en un 20% el presupuesto de materiales, al menos un 20% de materiales que sean extraídos, cosechados o recuperados a 500 kilómetros, que son los materiales regionales, y también fomentar la reducción de residuos mediante la prefabricación, que es el esquema que está acá, y la industrialización desde el diseño. La categoría 5, impacto ambiental, lo que se trabajó fue fuertemente en la sustentabilidad social, la reducción de islas de calor y la generación de un corredor natural, con lo cual se puso en valor ¿cómo que se llama? El valor existente de las áreas verdes de la zona, respetando un poco cuál es la identidad y también no generar un entorno que fuera demasiado diferente al que la comunidad actualmente está acostumbrado. Finalmente, con respecto a la categoría de entorno inmediato, se trató de desarrollar el proyecto en un terreno que tuviera baja riqueza ecológica, recuperando y poniendo en valor cuál es más o menos la identidad del proyecto en relación a que está muy cercano a zonas que son de protección con especies nativas, y también trabajar con el equipamiento que fuera un lugar que estuviera cercano a transporte público, por ejemplo, a escuelas y también la municipalidad. Son las distancias que están aquí a la derecha. Entonces, este proyecto resultó en una propuesta bastante interesante a nivel visual y también funcional. El proyecto fue recibido de súper buena manera por la comunidad y nosotros consideramos que es uno de los mejores ejemplos que hasta el momento hemos recibido de las 15 regiones con respecto a la meta de construcción sustentable del programa de gestión de calidad. El segundo proyecto de implementación de los estándares
corresponde a los pilotos de elementos urbanos sustentables. Esta plaza se llama Anita Che Guevara en Lo Prado, región metropolitana, y fueron 5 plazas construidas con iniciativas de sustentabilidad incorporadas. Entonces, voy a mostrar algunas imágenes donde hay algunos acercamientos y se puede ver un poco mejor cuál es el diseño. Se reconocieron ciertas necesidades en el barrio, también integración, poder ocupar mejor espacios residuales, pero principalmente que los juegos de niños recibían mucha radiación durante el verano, las superficies duras generaban un efecto isla de calor, el material, por ejemplo, no existía una costumbre de mantener áreas verdes en la zona, por lo tanto la preocupación fue que todos estos elementos fueran fáciles de mantener y a bajo costo. El sistema de regadío es un sistema por goteo que básicamente disminuye la necesidad de regadío, todo esto es automatizado, y también se complementó con especies de baja necesidad hídrica. Con respecto a las zonas de juegos para niños, también se incorporó este sombreadero. Esto está así en la actualidad, pero lo que se pretende es que, obviamente, que más adelante van a crecer enredaderas que van a generar durante el verano un sombreadero natural y de hoja caduca que durante el invierno permita el traspaso de radiación solar en ese punto. La propuesta también involucra estos materiales que son de plástico reciclado. El caucho debajo de la zona de juegos para niños también es reciclado a partir de neumáticos. También está, por ejemplo, la canalización de todas las aguas lluvias que se hace de manera eficiente desembocando a las áreas verdes. La implementación de los 2 proyectos que acabo de mencionar son implementaciones en proyectos que son de bajo costo, por lo tanto, nosotros consideramos que los estándares de construcción sustentable tienen que llevarse a cabo mediante un sistema que pueda demostrar esta certificación desde la vivienda social y hasta la vivienda privada de cualquier valor. El tema es que nosotros necesitamos poder demostrar esta excelencia en la sustentabilidad mediante un elemento de certificación. Y para eso, la Secretaría de Construcción Sustentable está trabajando en la certificación de vivienda sustentable. Este sistema va a ser voluntario y va a medir cuál es el desempeño ambiental de las viviendas en el periodo de diseño, construcción y operación de manera independiente, con lo cual se van a generar beneficios ambientales, económicos y sociales, que son los 3 pilares de la sustentabilidad. El objetivo, nuevamente, es acelerar esta transición, es reconocer que las viviendas deben mejorar y tratar de incorporar estos atributos transversalmente en las viviendas de Chile, sea cual sea su nivel socioeconómico, región, la manera en que se ocupan las viviendas. Se supone que la certificación lo que pretende es juntar todas estas formas de habitar y tratar de reconocer necesidades regionales mediante su ponderación. Entonces, los objetivos específicos de esta certificación es mejorar la calidad de vida, reducir impactos ambientales, fomentar la mejora continua de los estándares con menor impacto ambiental, entregar una información objetiva sobre el desempeño ambiental, habilitar nuevas oportunidades de mercado e instrumentos de fomento, ya sea mediante créditos verdes o instrumentos, por ejemplo, de créditos que sean con tasas preferenciales. Eso es lo que se está trabajando actualmente en la Secretaría para cuando la certificación comience a estar abierta a todo público, que esperamos que sea el año 2019. Entonces, ¿cómo se está llevando a cabo este proceso? Se partió el año 2016 con los primeros estudios en los cuales se definieron cuáles eran los requerimientos mínimos o los prerequisitos, como se le dice en otra certificación. Se partió el año 2016 también con cuáles iban a ser los niveles de ponderación. El desarrollo de la plataforma y sistema operativo también, que va a regir y que va a ser la herramienta principal para poder ejecutar esta certificación. Y ya en marzo de este año se comenzó con el trabajo firme de elementos puntuales, como por ejemplo el diseño de la etiqueta, el control documental de la certificación, un modelo de negocio y gobernanza y un marco regulatorio. Por otro lado, en julio se comenzó con la difusión del proyecto, invitando a entes públicos y privados. También se definió cuál iba a ser la metodología de trabajo a través de un comité directivo donde están representados bastantes gremios relacionados con la construcción y un comité técnico que se reúne cada semana para poder definir aspectos como la ponderación, niveles de certificación, etc.
La calibración del proyecto comienza en octubre, perdón, esto está un poco desactualizado porque la verdad es que va a comenzar en noviembre, y se va a mantener durante todo el próximo año. Entonces, va a haber un pilotaje de proyectos sociales y privados que se va a mantener por todo el año para poder hacer un lanzamiento el 2019 abierto a todo público. Al mismo tiempo, en marzo va a comenzar una etapa de capacitación para poder generar una masa importante de asesores que van a ser los que van a llevar a cabo esta certificación. En primera instancia se va a desarrollar una capacitación presencial para posteriormente distribuir esta capacitación a través de Internet mediante el formato e-learning para poder llegar a todos los rectores de Chile. Y las etapas de difusión que se mantiene constantemente durante todo el año. Entonces, estos son los equipos de trabajo que yo les mencionaba recién. Están compartiendo y entregándonos apoyo técnico y también en el comité directivo. Es el Ministerio de Vivienda como eje ejecutor del proyecto, el ICE, la ADI, el Colegio de Arquitectos, Asociación de Oficinas de Arquitectura, Ministerio de Energía y Medio Ambiente, CERNAC, el IDIEM, mediante su centro tecnológico, y la Corporación de Desarrollo Tecnológico. Finalmente, les quiero mostrar algunas instancias de difusión sobre construcción sustentable que se han llevado a cabo, como por ejemplo el módulo de construcción sustentable, en el cual principalmente se informó a la comunidad acerca del uso responsable de recursos, los impactos de la construcción, el estándar de vida de las familias y cuáles eran las políticas públicas relativas al desarrollo sustentable que se estaban ejecutando. El concurso Construye Solar, que en esta versión se realizó en mayo y estuvo dedicado a la vivienda social con un presupuesto bastante acotado. A diferencia de concursos internacionales como el Solar Decathlon, en este caso era bastante restrictivo en cuanto a las tecnologías que se pueden utilizar, puesto que el bajo costo limitaba un poco la generación de energías in situ y aún así se pudieron desarrollar estrategias que privilegiaban la arquitectura en el diseño pasivo por sobre el activo. Los seminarios que se han llevado a cabo han sido seminarios que han tenido bastante convocatoria con respecto a la calibración de la certificación sustentable, también puestas en valor junto con la Cámara de Chile de la Construcción de las iniciativas que se están llevando a cabo de manera intersectorial y el lanzamiento de los estándares el año pasado y mesas técnicas en las cuales se juntó a profesionales del sector especializados en sustentabilidad para poder calibrar nuestras iniciativas. Estas iniciativas también están corriendo en conjunto con la Red Nacional con la certificación de vivienda sustentable que, por ejemplo, este año estamos trabajando fuerte en la Red Nacional de Monitoreo y nosotros esperamos que sea un elemento de calibración un poco para las políticas de desarrollo sustentable del MIMBU y también para la misma certificación de vivienda sustentable. El objetivo de este proyecto es, mediante la instalación de estos monitores en vivienda de manera completamente gratuita, es generar una base de datos del comportamiento real de viviendas en Chile y de esta manera retroalimentar políticas habitacionales y también estudios científicos. Los datos están disponibles ahora en la página renam.cl, pueden descargarse de manera gratuita y poder monitorizar minuto a minuto, hora a hora, cuál es el comportamiento de vivienda en 4 ciudades de Chile. El Plan BIM, que es un proyecto que pretende modernizar el sector de la construcción y cuáles son las prácticas que nosotros en el Ministerio trabajamos principalmente con proyectos del DS19, se está modernizando cuál es la integración de herramientas digitales a los procesos del MIMBU, finalizando con, apuntando siempre a la integración del DOM en línea, que es un proyecto que va a finalizar un poco con este proyecto, la primera etapa del Plan BIM. Y las iniciativas de productividad e innovación con el Construye 2025, asociadas a generar una industria productiva, producir edificaciones sustentables, una industria que potencia la innovación y el desarrollo de productos, servicios y talentos exportables. Entonces, nuevamente acá nos encontramos en esta etapa en la cual estamos ya implementando proyectos conjunto con el Construye 2025, como por ejemplo el Plan BIM, el DOM en línea. Los logros del periodo, como les dije, el primer estándar de construcción sustentable en conjunto con el BRE, difusión, capacitaciones, lanzamiento de estos estándares urbanos y de vivienda, Construye Solar, el
el monitoreo que les hablaba recién, el trabajo con el Fondo Verde del Clima para poder generar fomento a la construcción sustentable y la certificación de vivienda sustentable. A futuro, pensamos trabajar en proyectos que amplíen el alcance de la Secretaría, tales como la pacificación en la implementación de estos estándares, ampliar los estándares a edificios no residenciales, trabajar con estándares de escala urbana, crear la primera red de Smart Cities de Chile, habilitar los elementos de fomento, trabajar en el desarrollo normativo, seguir con la difusión, fortalecer el trabajo en regiones y también fortalecer el trabajo internacional. Muchas gracias. Agradecemos a Rodrigo Narváez por su exposición. Ahora, para continuar con este seminario, vamos a invitar al señor Marcos Brito Alcayaga, quien es ingeniero industrial de la Universidad Adolfo Ibáñez. Marco es un profesional con más de 13 años de experiencia como consultor, analista senior y gerente de proyectos en eficiencia energética, con énfasis en nuevas tecnologías relacionadas a la transformación de la energía como soluciones energéticas. Marcos, desde septiembre de 2015, se desempeña como gerente del programa estratégico de Corfo Transforma, Construye 2025. Invitamos a Marcos, que nos va a presentar acerca del plan de industrialización y construcción limpia. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias al INN por la invitación para venirles a presentar este programa Construye 2025. Rodrigo ya les adelantó algo de lo que estamos trabajando. Quisiera profundizar un poco en qué consiste este programa y también comenzar invitándolos a pensar, a imaginar cómo ustedes conciben la construcción hoy día en Chile, cómo se la imaginan a futuro, qué cosas estamos haciendo bien, qué cosas podríamos mejorar. ¿Cómo se lo imaginan? ¿Cómo debiese ser la construcción, la edificación en Chile de aquí a 5 años más, 10 años más, 20 años más? Ese mismo ejercicio nosotros comenzamos haciéndolo hace ya un poco más de 2 años atrás, invitando a participar a más de 240 personas de distintas instituciones del mundo público, del lado privado, de las universidades. Y ese trabajo decantó en una hoja de ruta que plantea una estrategia para plantear mejoras de desarrollo para este sector hacia el año 2025, de ahí el nombre Construye 2025. Y esta hoja de ruta se ha ido validando desde entonces a través de los distintos actores como un eje de trabajo en que nos aúna esfuerzos entre todos estos participantes desde el mundo de nuevo público, privado y la academia, en que podamos ser un sector más productivo y más competitivo. Bueno, como adelantaban, es una iniciativa que nace desde Corfo, dentro de los programas Transforma, que buscan en su conjunto este mismo objetivo, lograr competitividad en sectores estratégicos del país. En nuestro caso, el programa de construcción tiene objetivos en cuanto a los costos, en cuanto a la tecnología que incorporamos, pero finalmente nuestro gran objetivo final es el confort de los usuarios de la edificación, nuestra calidad de vida en el fondo. Cómo nosotros, a través de mejores obras, mejores edificaciones, mejoramos nuestra propia calidad de vida, y eso tiene que ver con cómo mejoramos la calidad de nuestros trabajadores, el confort térmico que se mencionaba en la presentación anterior, y la seguridad misma de los trabajadores, por ejemplo. Todo ese conjunto de cosas van a ir configurando que nuestra edificación nos dé una mejor calidad de vida. Cuando nos referimos a sustentabilidad y al impacto que esta tiene en esta calidad de vida, bueno, nuestro programa se hace cargo de lo que pasa dentro de las veredas, digamos. Nuestro ámbito de acción tiene que ver con la edificación, en lo que corresponde a las edificaciones públicas, residenciales y comerciales. Y ahí vemos que los impactos son bastante significativos en cuanto a lo que se le atribuye hoy día, en las cifras que manejamos. Si bien es cierto, la construcción se hace cargo de prácticamente un 8% del Producto Interno y del empleo,
también tiene impacto sobre la contaminación y el consumo de agua y los gases de efecto invernadero. No solamente el proceso constructivo, sino también que el uso de las edificaciones. En esto tenemos que pensar siempre en el ciclo de vida. Y tenemos un impacto del orden de un 30% de lo que se contamina en el país, de lo que se produce en cuanto a residuos, y eso es bastante significativo, por cuanto cada esfuerzo que hagamos en torno a reducir este impacto es significativo. Y cuando hablamos del ciclo de vida de la edificación, tenemos que remontarnos hacia las etapas más tempranas de este proceso, que es cuando recién empezamos a concebir un edificio o una casa. Y todo el proceso de diseño, de construcción de esta edificación, recién representa el orden de un 30-35% del costo total en el ciclo de vida de esta edificación. ¿Qué significa esto? Que en realidad la mayoría de los costos del edificio van a estar en su operación, mientras lo ocupemos durante 20, 30 años. Y esto tiene una especial significancia, por ejemplo, en la edificación pública. O sea, si nosotros hoy día estamos pensando nuestros edificios públicos para que disminuyan en el fondo el costo público en el largo plazo, tenemos que pensar en edificios más eficientes, que consuman menos energía, que requieran menores costos para su operación. Y ya hemos tenido, bueno, hay experiencias históricas en torno a estos edificios que se lograron a veces con ciertos ahorros, pero eso redundó en una mayor costo de operación y en el fondo al final es un mayor costo para el Estado en el largo plazo. En la edificación privada pasa lo mismo. Queremos lograr viviendas, oficinas, colegios, que tengan un menor costo operacional y con eso también mejorar el costo que significa para quienes usan este edificio y una mejor calidad de vida de nuevo. Bueno, ¿por qué es necesario intervenir? Hay varias razones por las cuales debemos pensar en mejorar en este sector. Nosotros, como vieron ustedes, este programa es de productividad y construcción sustentable, ¿no? Si bien es cierto, tenemos estas dos grandes piernas sobre las cuales nos apoyamos. Reconocemos que hay dos grandes ámbitos en los cuales actuar, pero que están íntimamente relacionados. En cuanto a productividad, ciertamente que hay varios aspectos a mejorar en cuanto a la productividad, que tienen que ver con la industrialización de los procesos productivos, y eso no solamente se refiere a la prefabricación, sino que en este ciclo de vida, como también hablaban Francisco al comienzo, cómo se toma todo el proceso como una cosa industrializada, desde la concepción del edificio. O sea, mejorar planificación, mejorar cómo capacito mi capital humano a las personas que van a estar involucradas, cómo hago también que ellos interactúen entre ellos en este proceso y también con ello mejorar la seguridad de los trabajadores. Y por el lado de la sustentabilidad tenemos tres grandes desafíos. Por un lado, bajar el consumo energético, como les mostraba que tenemos un impacto alto del orden del 30% del consumo energético del país en nuestras edificaciones. Pero también esa disminución de energía tiene que ver mucho con el confort térmico. Me fijaban en las tortas que mostraba Rodrigo de este trabajo que se hizo con la población en Maule. Varias de las principales partes del gráfico de torta mostraban que tenían que ver con el confort. Mejor aislación térmica, circulación de aire, infiltraciones, todo ese tipo de cosas son las que nos preocupan a todos como familia cuando llega sobre todo el invierno que necesitamos contar con mejores condiciones y disminuir también el uso de calefacción. Y por otro lado los residuos de la construcción que hoy día causan un impacto bastante alto. Durante años ha sido difícil controlar este tema, a pesar de que hay iniciativas como la de Regemac, que nos acompaña aquí don Álvaro Conte, que han ido ayudando a ordenar este tema, pero todavía hay mucho trabajo por realizar en esto, porque es difícil de controlar, es difícil de regular y es difícil también de ordenar el tema de los residuos que genera la construcción. Bueno, ¿qué pasa con la productividad en este sector?
hay ciertos estudios que se han realizado a lo largo de los últimos años. Hay un monitoreo que se va haciendo, que hoy día lo toma la Comisión de Productividad, y vemos que la productividad en la construcción, la verdad es que no ha cambiado prácticamente nada en 20 años. Uno de los tantos estudios que lo demuestra es este de la consultora McKinsey, que es una consultora internacional, que ya en el año 2007 comparaba la productividad del sector construcción de Chile con la de Estados Unidos. Y si nos planteamos en el escenario que Estados Unidos fuese un 100%, nosotros en ese entonces estábamos en un 55% de esa productividad. Y ese mismo ejercicio se hizo 4 años más adelante, el 2011, y frente a la productividad 2007 de Estados Unidos de nuevo, y estábamos un poquito atrás, o sea, habíamos disminuido nuestra productividad en esos 4 años. Y eso se debía a distintos factores. Vemos aquí donde está la mayor cantidad de brechas, tiene que ver con la baja adopción de sistemas avanzados de gestión, cómo gestionamos una obra, cómo la organizamos, cómo la planificamos, las fragmentaciones en las etapas críticas, cómo se comunica un arquitecto con el constructor, con el mandante, con el ingeniero, cuánto conversan entre ellos al momento de diseñar una obra y al momento de ejecutarla, y es bastante poco, la verdad, y eso hay bastante consenso en el mercado acá en Chile, que debiese mejorarse mucho en ese sentido. Y también, bueno, capacitación de los trabajadores es un tema crítico. Ya si queremos avanzar como país hacia una economía más desarrollada, hay que poner mucho acento en nuestra capacitación, en la educación primero, y en la capacitación de nuestros trabajadores. Mostramos siempre este gran cambio de paradigma. Es bastante radical lo que se puede ver en diferencia entre estas dos imágenes, pero pasar básicamente de una construcción que hoy día se reconoce a sí misma como artesanal a una industrializada. ¿Cuáles son las grandes diferencias? Bueno, tal vez una de las maneras más fáciles de entender esta gran diferencia es que en la construcción artesanal, y le decimos artesanal porque se realiza en gran medida con las manos, los procesos de transformación de cada material que entra a la obra se producen en el mismo sitio de la construcción, en gran medida. Y en el concepto de industrialización, esto sucede en talleres industriales, y la obra pasa a ser más bien un proceso de montaje, de armar este producto, tal cual como se producen los automóviles. Nosotros, les voy a contar también, hemos realizado algunos seminarios en que hemos traído expertos internacionales de países que ya están industrializados hace rato, y hay un consenso en esto que el mejor ejemplo de industrialización de procesos es la industria automotriz. Y así hay países como Australia, donde las mismas fábricas donde ellos hacían los autos, esas mismas fábricas hoy día están haciendo edificios, los mismos galpones, incluso con los mismos software. Es bien impresionante cómo se puede pasar de un modelo productivo, pero con un producto totalmente distinto. Esto es en gran medida lo que queremos lograr. Y para ello no es solamente el proceso de construcción el que cambia, sino que, insisto mucho en esto, es el proceso de diseño. Cómo podemos incluso planificar lo que vamos a producir como residuos, lo que este edificio va a consumir en costos para su operación. Todo eso hoy día se puede calcular y se puede estimar y planificar. Nuestra hoja de ruta está hoy día administrada y monitoreada por este consejo directivo, en que participan distintos actores del mundo público, privado y académico. Como pueden ver ustedes, está también muy bien representado por instituciones de bastante prestigio que nos van en el fondo guiando y diciendo si vamos bien o vamos mal. A ellos les rendimos cuenta cada 2 meses. Tengo aquí a don Mario representando el Colegio de Arquitectos, parte también de nuestro consejo directivo. Y también tenemos un comité ejecutivo, que somos los que trabajamos en el día a día, donde hay sentados también representantes de la Cámara de la Construcción, de Corfo, de la DITEC Minbu también, y somos los que también vamos llevando el día a día de la operación de este programa. Lo mostraban también en la presentación anterior. Nuestra hoja de ruta tiene 4 grandes ejes sobre los cuales se definieron las tareas que íbamos a cumplir.
que como pueden ver, el primero es lograr una industria más productiva, el segundo una industria más sustentable, y ahí es donde estamos convocados hoy día a hablar sobre cómo nos hacemos cargo de esta estrategia. Pero por otro lado también es muy importante incorporar tecnología. No podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera que las hemos hecho durante tantos años y seguir construyendo exactamente igual que siempre. Ya hay muchos otros países que cambiaron radicalmente la manera en que construyen, y no nos podemos quedar atrás en eso. Y eso tiene como consecuencia una cuarta estrategia que tiene que ver con cómo nosotros nos transformamos en un país referente. ¿Por qué no pensar que Chile pueda exportar productos y también servicios que vengan desde la construcción? Hoy día tenemos ingeniería, por ejemplo, y arquitectura de primer nivel. Tenemos el premio al arquitecto Aravena, al Pritzker de arquitectura. Tenemos oficinas de ingeniería que también trabajan en todo el mundo entregando servicios de ingeniería antisísmica, pero todavía no somos un país que sea un referente mundial en cuanto a esto. La verdad es que todavía, como les decía, somos un país más bien artesanal en nuestro sector, pero podemos aspirar a esto, sobre todo a nivel regional, como consecuencia de las otras tres ejes estratégicos. Y la hoja de ruta, cuando se nos entregó ya hace un año y medio atrás, tenía 16 iniciativas estratégicas, lo que es bastante pesado para una hoja de ruta. Por lo general una hoja de ruta puede tener 4 hasta 6 grandes iniciativas, esta tenía 16, lo que era bastante difícil de soportar, y la verdad es que fue difícil ver por dónde partíamos, porque eran muchas las brechas que había que hacer frente. Y hoy día, después de un año de trabajo, lo hemos conceptualizado de esta manera. Hay 3 grandes ejes de trabajo, que son el plan BIM, que es ya casi otro plan estratégico. Prácticamente ahí trabajan hoy día 10 personas, que pretende también cambiar totalmente la manera en que planificamos nuestras obras y también cómo las administramos a través de esta tecnología. El DOM en línea, por otra parte, hoy día está en manos del MIMBU, que es replantearnos también cómo hacemos el proceso de permisos de obra. Hoy día uno de los principales problemas, si hablamos de productividad en este sector, están los permisos. Obras que están 6 meses a 2 años tramitando permisos para recién poder empezar sus obras. Eso tiene un costo tremendamente alto y también desincentiva, por supuesto, la inversión en nuevas obras. El MIMBU, estamos pensando en prácticamente, imagínense, transformar lo que era el servicio de impuestos internos hace 15 años y lo que es hoy día, que es totalmente digital, es rápido, es ágil y da respuesta. Eso mismo se quiere hacer con el tema de los permisos municipales, y que sea homogéneo, que sea lo mismo hacer un edificio aquí en el centro, en Vitacura, o en Concepción, o en cualquier comuna del país. Hoy día, ustedes sabrán, depende de la DOM donde uno vaya, los papeles que le piden, lo que demora el trámite, cada municipalidad es un mundo aparte. Y un tercer gran eje, que es el plan de industrialización y construcción limpia, que les vengo a contar hoy día, que es donde están concentradas tal vez la mayor cantidad de iniciativas que tienen que ver con sustentabilidad. Otras iniciativas transversales tienen que ver, por supuesto, con la mejora de nuestro capital humano, la eficiencia energética, los marcos contractuales. Fíjense qué importante cómo son los contratos entre hoy día mandantes y constructores, qué podemos hacer ahí para disminuir las controversias. Marco regulatorio y normativo, que es lo que realmente nos convoca hoy día, que hemos trabajado muy de cerca con el INN, lo hemos reconocido en distintas instancias, que el INN ha sido realmente uno de nuestros grandes aliados en el último tiempo. Y también tener plataformas habilitantes, como les llama Corfo. ¿Qué se refiere a esto? Por ejemplo, los centros tecnológicos que de hecho se lanzan a partir de esta semana, que van a estar liderados por la Universidad de Chile y Católica. Corfo invirtió del orden de 8.000 millones de pesos en financiar estos centros tecnológicos, que van a ser infraestructura donde se pueda desarrollar tecnología para la construcción por primera vez. Infraestructura dedicada a, por ejemplo, desarrollar pilotaje de materiales, pilotaje de soluciones constructivas, nuevos materiales. Son instituciones que van a tener que acercar a las empresas que construyen con las universidades. Cada vez que hay un desafío técnico nuevo,
que sean las mismas empresas que se puedan acercar a las universidades y sean ellas las que les den respuesta técnica en cuanto a cómo poder solucionar estos nuevos desafíos. Por otro lado están los centros de extensionismo que también está financiando Corfo, que ya tenemos 3, uno en la zona centro desde La Serena hasta Maule, que lo lleva la Universidad Católica, otro que va desde Temuco hasta Puerto Montt, que lo lleva la CDT de la Cámara, y otro en Concepción. Y el propósito de estos centros de extensionismo, como se les ha llamado, es acercar nuevas soluciones tecnológicas a las pymes, porque las pymes sí que están más lejos de este tipo de soluciones. Entonces, ¿qué hacen estos centros? Llaman a las pymes, las agrupan, las invitan a participar, las diagnostican en el fondo, le dicen: usted tiene ciertos problemas en su planificación, en su gestión de obra, en cómo cosas a veces muy básicas o hasta algunas que ya están incluso integrándose hacia el BIM, y los ayudan, cual doctor, les dan una receta, usted le recomendamos parta por aquí o por acá y mejore sus procesos productivos. También hay líneas de financiamiento verde que estamos trabajando también para poder incentivar a todo este tipo de cosas, sean más accesibles para quienes invierten y para la familia. Entonces, ¿qué es este plan de industrialización y construcción limpia? Tomamos 4 de las iniciativas de estas 16 que les contaba al comienzo y las unimos en un solo plan. Nos dimos cuenta que la iniciativa de prefabricación e industrialización de edificaciones por sí misma no flotaba, había que complementarla sobre todo con un marco de estandarización y normativa. Si ustedes piensan, cualquier país industrializado es también, así como para poder haber llegado a ser industrializado, tienen marcos normativos muy avanzados. Y en ese sentido se hacía urgente contar con un propio estándar, y por eso les decía, hemos estado trabajando muy de cerca con el INN en esto, y con una muy buena respuesta. Ellos también participan de todas nuestras reuniones y hemos podido ir trabajando en este tema en pos de esta gran meta que es industrializar el sector. También teníamos que hacernos cargo de la capacitación, la certificación y el registro de nuestros trabajadores, con tal de mejorar el estándar de nuestros trabajadores y así poder aspirar a nuevos métodos constructivos. No podemos pensar que vamos a cambiar la manera de construir si no cambiamos tampoco nuestra fuerza laboral, y eso también involucra a los técnicos y también involucra las mallas curriculares de las carreras profesionales. También vamos a tener que trabajar sobre eso. Ya no enseñar o preparar a quienes construyen para construir como lo hemos venido haciendo en los últimos 20 años, sino que prepararlos para cómo vamos a construir en los siguientes 20 años. Y eso es un cambio radical. Y también la gestión de los residuos de la construcción, que la verdad cuando empezamos a tomar este tema veíamos que había que todavía seguir trabajando en cómo nos hacíamos cargo de estos residuos. Hoy día entendemos el tema al revés, que el residuo es prácticamente un indicador de improductividad. O sea, mientras más residuos yo genero, estoy siendo menos productivo, porque en el fondo estoy botando plata. Entonces, cuando uno ve la construcción de, por ejemplo, un teléfono celular, por cada teléfono que se construye no se botan no sé cuántos rollos de cable o chips, no sobra nada. O sea, todo eso está perfectamente calculado para que todo lo que entra a la fábrica salga envuelto en una caja hacia el cliente. Es un poco ese el concepto, lo mismo con los autos, lo mismo con otro tipo de productos que se industrializan. El residuo lo entendemos entonces como un elemento que está íntimamente ligado a la productividad hoy día. Y ahí está la relación, como les decía al principio, entre sustentabilidad y productividad. Hemos realizado, para ir poniendo este tema en el tapete, ya 3 seminarios en los últimos meses. Ha sido bastante intenso. Partimos en julio con un seminario internacional en la Cámara de la Construcción, en que trajimos a 2 expertos bastante connotados en el tema de la industrialización, tanto en Europa como en Australia. Y eso decantó que después pudiésemos también ir a participar a Australia, a conocer in situ lo que se estaba haciendo allá, o lo que ya se había hecho en cuanto a esto, a la construcción modular, industrializada. Y también hubo 2 otros seminarios que tuvimos recientemente enfocados en soluciones hospitalarias y educacionales. Fíjense ustedes lo importante de empezar a trabajar con los ministerios que construyen hoy día
en mejorar esta manera de plantearse las edificaciones. Así, por ejemplo, en el de soluciones hospitalarias, invitamos a un arquitecto de origen chileno, pero que vivía hace muchos años en Nueva York, y nos contaba cómo ellos se sentaban a diseñar un edificio y trabajaban prácticamente un año y medio y hasta 2 años en diseñar el edificio. Y partían sentándose en sesiones donde estaba el mandante, el que pone la plata, el equipo constructor, los abogados, los ingenieros, y todos juntos hacían sesiones de trabajo a recién inventar el proyecto. Y así, paso a paso, iban haciendo muy organizadamente su proyecto hasta que tenían una carta Gantt de las decisiones que había que ir tomando en este proceso de planificación. Un proceso muy estructurado, pero que finalmente produce una obra que anda como reloj. O sea, si se tenía que un edificio de 70.000 metros cuadrados que se tenía que entregar tal día y se entregaba tal día. O sea, todo al reloj. Ese tipo de cosas son las que tenemos que aspirar. En el fondo, invertir en las etapas tempranas para ahorrar mucho en las etapas posteriores del proceso de edificación. También pudimos participar este año en 3 misiones, 2 internacionales y hasta ahora una nacional, para ir, en el fondo, realmente viendo cuáles son los alcances, qué es lo que hay en otras partes, a qué debemos aspirar. Participamos junto con una delegación de la Cámara de la Construcción en una misión a Alemania, a ver, uno de los países más industrializados del mundo, qué se hacía en construcción. Incluso vimos varios casos de, por ejemplo, construcción en madera, lo que fue bastante interesante. También participamos en la misión a Australia, donde hubo un foco también muy fuerte en la construcción modular y también construcción en madera. Y organizamos nosotros mismos una misión a Los Ángeles, en Biobío, a ver una obra que les voy a mostrar también, que nos dejó bastante impactados, de que uno a veces piensa que estas cosas están muy lejos de nuestra realidad y no están así. Contarles que estamos trabajando también en un plan en un acuerdo de producción limpia, como parte de este plan de industrialización, que será el segundo de este tipo para este sector, que tiene, por supuesto, los 2 mismos focos que el programa. O sea, por un lado, queremos minimizar el impacto en los sitios de construcción, pero también un foco en la productividad, y estas 2 cosas muy de la mano. En el fondo, disminuir el residuo, pero a causa de también un tema de estandarización, utilización de elementos prefabricados y también mejorar la calidad de los trabajadores. Creamos también un consejo de construcción industrializada, o más bien lo impulsamos, y esto nació de una manera muy espontánea. El programa de nosotros funciona a través de comités gestores. Tenemos un comité gestor de residuos, un comité gestor de capacitación, y así otros también de marcos contractuales, por ejemplo. Y cuando formamos el comité gestor de industrialización, hubo mucho interés y empezaron a acercarse bastantes empresas e instituciones, y lo elevamos a otro nivel, que era este consejo, que ya tiene más de 40 miembros. Tuvimos que contratar una consultoría básicamente para desarrollar una hoja de ruta para que se hiciese cargo de este consejo, porque este grupo finalmente va a ser el que nos va a ayudar a entender cuáles son los reales problemas de por qué este tipo de construcción no tiene todavía el mercado que pudiese aspirar acá en Chile, a pesar de que hay soluciones muy buenas y muy competitivas, y así ayudar a que esto se desarrolle con mayor rapidez. También estamos apoyando, por supuesto, el tema de las certificaciones, que en gran medida nos convoca hoy día. Trabajamos con el ICE, trabajamos con la DITEC y también hemos visto el tema de los edificios LEED, de las certificaciones. O sea, aquí está, en el fondo, cómo vamos a medir cuán bien lo estamos haciendo. Como indicador de sustentabilidad, vamos a ir viendo cómo cada vez más vamos a contar con edificaciones certificadas. Para finalizar, quisiera mostrarles, qué se está haciendo en Chile en torno a esto, algunos ejemplos rápidos. Por ejemplo, la segunda torre Santa María fue un ejemplo bastante impactante en cuanto a prefabricación en acero, un edificio ya de gran tamaño.
que se prefabricó a prácticamente 500 kilómetros de Santiago y se montó en un tiempo impresionante y con muy pocas personas. Esto también obedecía no solo a caprichos del constructor, sino a condiciones de entorno, que todavía en Chile no las tenemos tan fuertes como en otros países, pero piensen ustedes qué es hacer un edificio en el centro de Nueva York o en Shanghai. No puedo tener 20 camiones entrando y saliendo todos los días de la obra. Estas cosas tienen que solucionarse de otra manera. Y en este caso, la Torre 1 Santa María, que es una torre que en gran parte está compuesta de oficinas de abogados, imagínense toda la cantidad de reparos que había para enfrentar esta obra en cuanto a ruido, movimiento de camiones, residuos y todo eso, y se llegó a este tipo de solución. Otro ejemplo notable son las Lomas de Javiera en Temuco, que llevó a cabo la constructora Momenta, que ellos han desarrollado su propio sistema constructivo y lograron erguir estos 10 edificios en 4 meses. Es bastante impresionante el proceso de cómo se logró esto. Los pueden buscar en YouTube, hay videos en que te muestran en cámara rápida el levantamiento de los edificios y es notable realmente cómo lo lograron en tan poco tiempo y con la calidad que resultante. Tenemos también el ejemplo de la planta Baumax, que es, diría, la planta más industrializada que existe hoy día en Chile para la construcción, que lo que hace es, mediante un sistema totalmente automatizado y robotizado, genera las partes y piezas para producir losas, muros y techos de vivienda. Es una planta que está diseñada para llegar a producir hasta 4 casas de 140 metros cuadrados en un día, casas que también demoran unos 2 a 3 días en montarse. Esto es como el extremo del proceso de industrialización, dado que yo puedo ingresar un plano en BIM a esta planta y el mismo sistema informático que tiene diseña el plano para su sistema de molde, se lo transmite a la máquina dibuja prácticamente las partes y piezas en grandes tableros de trabajo, vierte el concreto y hace todas las partes muy rápidamente y también de muy alta calidad. Esto ya es realidad en Chile. Veíamos en Alemania, por ejemplo, preguntamos, bueno, ¿cuántas de estas plantas hay allá? Ya hay del orden de 90 plantas de estas en Alemania. La tecnología, por cierto, es alemana. Cuando fuimos a la misión, vimos la fábrica que fabricó las maquinarias de esta planta. Y, por último, este edificio que les contaba en Bio Bio, que se produjo en CLT, que es lo mismo que mostraba Rodrigo, que también se usó en el Maule. Y es un edificio de 500 metros cuadrados para oficinas de la CMPC, que fuimos a visitar. Pero antes de que nos llevaran a ver el edificio, nos llevaron a ver las plantas donde se produjeron las partes. Y eso fue impactante, porque primero fuimos a la planta CMPC de remanufacturas, donde se producían las tablas que iban recién a producir el CLT, y en una planta totalmente automatizada, impecable, realmente digno de conocer. Uno no se imagina que ese tipo de cosas pasan en Chile, digamos, pero estábamos todos muy contentos de recorrer la fábrica, todo el proceso productivo. La madera pasa volando por el frente del ojo, uno no se da ni cuenta en qué momento la corta, la cepilla, qué sé yo. Y esas tablas salían finalmente a otra planta que se llama Cortelima, que es una planta de un señor español que la montó ya hace unos 15 años, y él ha estado trabajando y vendiendo soluciones en CLT para el mercado europeo. O sea, vino acá a montar su planta no para atender el mercado nacional, sino que para el mercado europeo. Y recién hoy día se le está empezando a recibir órdenes de trabajo, desde Chile, y este fue un gran desafío. Él fue el que produjo el CLT para esta planta. Y también, al igual que Baumax, veíamos cómo en un computador se ingresaba el plano y uno pinchaba cada muro, cada losa en el computador, se lo envía a la CNC, a la cortadora, y ella produce cada parte con una precisión milimétrica. Eso después llegaba a obra, y en este caso la constructora era EPCO, realiza el montaje. El edificio también interesante porque tenía machones de hormigón donde estaban las escaleras y las cajas de ascensores, algunos refuerzos en acero también, entonces era un edificio también hecho con estos 3 materiales, pero principalmente en madera. Impecable, todo como calza, todo como se une, una calidad realmente
digna de imitar. Estamos muy contentos al ver esto. Bueno, y finalmente, ¿qué nos estamos jugando cuando hablamos todo este tipo de cosas? Por supuesto, queremos mejorar la productividad, la competitividad, mejores empleos para el sector, mejor provisión de servicios para el mundo público, lo que les hablaba al principio también, de cómo disminuimos los costos del servicio público con mejores edificaciones, mediante ahorros operacionales, menor impacto al medio ambiente, por supuesto, el patrimonio familiar. Hoy día, para todos nosotros, nuestro principal patrimonio está concentrado en nuestras viviendas. Una vivienda de mejor calidad, por supuesto, que es una mejora en nuestro patrimonio familiar. Y, finalmente, nuestra propia calidad de vida. En esto siempre hay que poner por delante esta gran necesidad que todos tenemos, nadie es excepción a esto. Todos queremos tener una mejor calidad de vida y por eso tenemos que trabajar. Así que, bueno, para cerrar, solo quería dejarlos invitados a hacerse parte de este programa Construye 2025. La página web lleva el mismo nombre, .cl, y participar de nuestras actividades. Próxima actividad que tenemos el 7 de noviembre, seminario de marcos contractuales. Vamos a estar trabajando con grandes abogados o abogados de grandes constructoras en realidad, en cuáles son los grandes problemas que hay hoy día en la confección de contratos para la construcción, por qué se están generando tantas controversias entre los mandatos de grandes obras y las constructoras. Vamos a estar trabajando sobre eso en nuestra próxima actividad. Así que muchas gracias por su atención y que salga todo bien este seminario.